En esta presentación se formulará y demostrará el principio de Pascal, y se analizará la aplicación por excelencia de este principio, que es la prensa hidráulica. En este cuadro mostraremos algunas diferencias entre sólidos y líquidos. Los sólidos tienen volumen y forma definidos. Por su parte, los líquidos solamente tienen volumen definido. Su forma es variable, adoptando la del recipiente que lo contiene. Los sólidos transmiten la fuerza que se aplica sobre él en la misma dirección de dicha fuerza. Por su parte, los líquidos transmiten la presión ejercida sobre él en todas las direcciones y sentidos. Considere un cilindro limitado por dos pistones, uno de área S1 igual a 200 metros cuadrados y otro de área S2 igual a 20 metros cuadrados. Se aplica una fuerza F2 de magnitud 10 newtons al pistón 2, con lo que la presión aplicada al pistón 2 es igual a 0.5 pascales. Dependiendo del material con que se llena el espacio vacío entre los pistones, cuáles son los valores de la fuerza aplicada F1 y la presión P1 que se deben aplicar sobre el pistón 1 para equilibrar el sistema. Si se coloca una varilla rígida horizontal que una los pistones, esa varilla transmite la fuerza aplicada sobre el pistón 2. Así, para equilibrar el sistema es necesario aplicar una fuerza F2 de igual magnitud que F1, es decir 10 newtons. Con ello, la presión P1 es igual a 0.05 pascales. Si se rellena el espacio entre los pistones con un líquido, este transmitirá la presión aplicada sobre el pistón 2. Así, para equilibrar el sistema es necesario aplicar una presión P2 de igual magnitud que P1, es decir 0.5 pascales. Con ello, la magnitud de la fuerza F1 es igual a 100 newtons. Los sólidos transmiten la fuerza que se les aplica solamente en la dirección de esa fuerza. Si alguien empuja un cuerpo aplicando una fuerza en una dirección determinada, la fuerza se transmite a través del cuerpo solamente en esa dirección. Según el principio de Pascal, los líquidos transmiten las presiones en todas las direcciones y sentidos sin cambiar su valor. Considere un recipiente al que se le han practicado orificios, los cuales han sido cerrados con tapones para poder llenarlo con agua. El sistema está inicialmente en reposo. Sobre el pistón aplicado en la parte superior se aplica una fuerza F, que genera una presión P, la cual se transmite al interior del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene, sin variar su valor, haciendo saltar todos los tapones. El principio de Pascal se puede demostrar fácilmente a partir de la ley fundamental de la hidrostática. De la ley fundamental de la hidrostática, la presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 1, más el producto de la densidad ρ, por la aceleración de gravedad g, por la diferencia de profundidad h entre ambos puntos. Si se aumenta la presión en el punto 1 por acción de una fuerza sobre el pistón de manera que la nueva presión sea igual a la original más un cambio delta P, la nueva presión en el punto 2 será igual a la presión en el punto 1 más el producto de la densidad ρ, por la aceleración de gravedad g, por la diferencia de profundidad h entre ambos puntos más delta P. De donde se deduce que la presión en el punto 2 también aumenta en delta P. De lo anterior, se deduce que el incremento de presión de un punto en un líquido en equilibrio estático se transmite íntegramente a todos los puntos de dicho líquido. La prensa hidráulica es una máquina simple que sirve para multiplicar el valor de una fuerza. Constituye la aplicación más importante del principio de Pascal, y la que mejor permite entenderlo. En el siguiente video se muestra su funcionamiento. Esta prensa hidráulica se usará para mostrar cómo la presión de un fluido puede convertir una pequeña fuerza de entrada en una gran fuerza de salida. La fuerza de 2 manos usada para bajar esta palanca es suficiente para romper un pedazo de madera o doblar una pieza gruesa de metal.
Esta animación ilustra cómo esto funciona. Dos cilindros llenos de aceite de diferentes diámetros están conectados por un tubo. Cada cilindro tiene un pistón que ajusta perfectamente. Al bajar la palanca se mueve el pistón pequeño hacia abajo, incrementando la presión en el aceite. La presión incrementada actúa sobre el área más grande del segundo pistón, empujándolo hacia arriba con una fuerza mayor que la ejercida hacia abajo sobre el pistón pequeño. Considere un tubo en U con dos pistones como el de la figura. En virtud del principio de Pascal, el incremento de presión aplicado al pistón de la izquierda se transmite íntegramente al pistón de la derecha. Una prensa hidráulica se compone de dos cilindros comunicados entre sí, los cuales son llenados con un líquido y cerrados herméticamente mediante pistones o émbolos de áreas S1 y S2. En el émbolo menor se aplica una fuerza F1 y en el émbolo mayor aparece una fuerza F2. En virtud del principio de Pascal, la presión, es decir la razón entre fuerza y área, es la misma para ambos émbolos. Luego, las fuerzas en cada émbolo son directamente proporcionales a sus áreas. En la figura se muestra una aplicación práctica de la prensa hidráulica para levantar autos. De la ecuación de la prensa hidráulica, como S1 es mucho menor que S2, la fuerza en el émbolo 1 es mucho menor que la fuerza sobre el émbolo 2. Como el volumen de líquido desplazado por el émbolo mayor es el mismo desplazado por el émbolo menor, los productos de las áreas de sección transversal por los desplazamientos de los émbolos son iguales. D1 es el desplazamiento del émbolo 1 y D2 es el desplazamiento del émbolo 2. De lo anterior se deduce que existe proporcionalidad inversa entre los desplazamientos y las áreas de cada émbolo. En consecuencia, como S1 es mucho menor que S2, el desplazamiento del émbolo 1 es mucho mayor que el desplazamiento del émbolo 2. Así, se establece que lo que se gana en fuerza, se pierde en desplazamiento. Si la razón entre las áreas de los émbolos 2 y 1 es igual a n, el émbolo grande es capaz de soportar una fuerza n veces mayor que la aplicada al pequeño, pero tiene un desplazamiento n veces menor. Muchas gracias por su atención.